Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. CU Superíndice 3 Moestu N todos hoy. Espero que súper bien, listos para lo que les tengo preparado porque du copyright me decirles, hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, una pareja que ha generado ese rumores que cafu copyright en la mau más menos ana, una pareja que, seamos sinceros, todos queremos ver juntos. Su es, estamos hablando de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes han estado esperando esto, igual que yo, y después copyright ese de tanto misterio, tanta especulación superíndice 3N, tantas fotos que nos han hecho dudar, hoy vamos a analizar a fondo todo lo que ha estado pasando y lo es importante. Les voy a dar mi opinión superíndice 3N sincera sobre esa confirmación superíndice 3N que todos hemos estado esperando. Antes de que nos sumerjamos en este chismecito jugoso, quiero recordarles, a los que son nuevos por AQU y a los que ya son parte de esta familia, que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos lo ese reciente del mundo del espectáculo, las mejores entrevistas, los chismes ese calientitos y por supuesto mucho amor. Asu que ya saben, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirú n. Ahora sin ese preúmbulos, vamos a hablar de Ande y Kerem. Por du superíndice 3 de empezamos. Recordemos un poco los orígenes de esta historia. Ande y Kerem se conocieron, como muchos sabemos, en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air para los que la vimos doblada al spawn más menos sol. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes Eda y Serkan nos enamoraron con su historia de amor, llena de altibajos, pero siempre con ese fuego que los unía. Pero QU Copyright pasaba de True SDCU Maras. Esa es la pregunta que todos nos acuamos. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las risas compartidas, las fotos juntos que compartúan en redes sociales, todo apuntaba a que había algo ese que una simple amistad. Los fans por supuesto enloquecimos. Creamos cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, analizamos cada gesto, cada palabra, cada publicación superíndice 3N en busca de alguna pista que confirmara lo que ya sospechábamos, estaban enamorados. Y no era para menos, señores. Hablábamos de dos de los actores turcos más cotizados del momento, jóvenes, exitosos y con una conexión que traspasaba la pantalla. Cada entrevista, cada evento público se convertía en una cacería de gestos, de señales, de cualquier indicio que confirmara lo inevitable, el amor había florecido en el set. Y para ser justos, Ande y Kerem no acuan mucho por desmentir los rumores. Al contrario, alimentaban nuestra esperanza con más menos os detalles que nos acuan ilusionarnos cada vez ese viajes juntos, cenas románticas, declaraciones ambiguas en entrevistas, era como si estuvieran jugando al gato y al rato superíndice 3N con nosotros, los fans. Recuerdo perfectamente la avalancha de teorías que se generaban cada vez que subían una foto con un paisaje similar. Están en el mismo lugar, exclamábamos, convencidos de haber descifrado el código secreto de su romance. Los grupos de fans se organizaban para analizar cada detalle, desde la marca de café que bebían hasta la canción que escuchaban en sus historias de Instagram. Era una locura colectiva, una euforia que contagiaba a todo el mundo. Incluso los medios de comunicación, que suelen ser más cautelosos, se unieron a la fiesta, publicando artículos y reportajes sobre la pareja del momento. Pero como suele suceder en estas historias, la burbuja de la ilusión superíndice 3N se reventó superíndice 3. Después copyright ese de meses de romance público y privado, o al menos, eso creamos, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. Imagunense la decepción superíndice 3N. El mundo del espectáculo se paralizó superíndice 3, las redes sociales estallaron y nosotros, los fans, quedamos con el corazón superíndice 3N roto. QU Copyright agua pasado. ¿Por QU Copyright agua terminado el cuento de hadas? Fue un golpe durísimo, como si nos hubieran arrebatado un sueño. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que algo tan mágico se hubiera desvanecido? Algunos se negaban a aceptarlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación futura.
Otros, más realistas, trataban de entender las razones detrás de la ruptura, buscando explicaciones en las agendas apretadas, en las presiones de la fama, en las posibles diferencias personales. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que era por problemas de agenda, otros que por diferencias irreconciliables, y otros, los Moore maliciosos, que todo había sido una estrategia publicitaria para promocionar la serie. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Andy y Kerem tomaron caminos separados y nosotros tuvimos que aceptar la realidad. La noticia sacudió a la industria del entretenimiento turco. Se especuló con las causas, desde la presión mediática hasta supuestas infidelidades o rumores que, por supuesto, nunca fueron confirmados. La ruptura de Hanker, como cariñosamente los llamaban los fans, fue un tema recurrente en programas de chismes y revistas del corazón. Se analizaron sus gestos, sus palabras, sus silencios, en busca de alguna pista que explicara lo inexplicable. Y mientras tanto, Andy y Kerem guardaban silencio, respetando su privacidad y evitando alimentar aún más la polémica. Pero Copyright creen. La historia no termina aún. Como en toda buena telenovela turca, siempre hay un giro inesperado. Después Copyright de meses de silencio, de apariciones por separado, de rumores de nuevos romances, empezaron a surgirse más menos sales de que Andy y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Durante los meses siguientes a la ruptura, ambos actores se enfocaron en sus carreras individuales. Andy protagonizó nuevas series y se convirtió en imagen de importantes marcas de moda. Kerem, por su parte, incursionó en la producción y siguió cosechando éxitos en la actuación. Pero a pesar de sus logros profesionales, los fans seguían añorando la pareja que habían formado y soñaban con una reconciliación. Primero fueron unas fotos que aparecieron en redes sociales, donde se les veía en los mismos lugares, aunque no juntos. Luego unos comentarios en Instagram que parecían dirigidos el uno al otro. Y finalmente la confirmación superíndice 3N que todos esperábamos. Andy y Kerem fueron vistos juntos, de la mano, en un aeropuerto, listos para embarcarse en un nuevo viaje. El internet explotó. La noticia se viralizó en cuestión de minutos, generando una ola de reacciones de alegría y emoción. Los hashtags #Andercel, #Kerembursin y #Hanker volvieron a ser tendencia mundial. Los fans celebraban el regreso de su pareja favorita, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Su como lo oyen. Andy y Kerem juntos de nuevo. Al parecer, el amor es muy fuerte que cualquier obstáculo. Las fotos que los captaron en el aeropuerto hablaban por sí solas. Se les veía relajados, sonrientes, tomados de la mano, como si el tiempo no hubiera pasado. Era evidente que la chispa seguía encendida y que estaban dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación. La noticia generó un debate apasionado en las redes sociales. Algunos se mostraban eufóricos, celebrando el regreso de la pareja como si se tratara de un triunfo personal. Otros, más cautelosos, advertían sobre los peligros de idealizar las relaciones y recordaban que el amor verdadero requiere trabajo y compromiso. Ahora bien, antes de que empecemos a celebrar y a lanzar confeti por todas partes, quiero darles mi opinión superíndice 3N sincera sobre esta reconciliación superíndice 3N. Como saben, soy una gran fan de Andy y Kerem, tanto por separado como juntos. Creo que son dos personas talentosas, carismáticas y que tienen una química increíble. Pero también Copyright N creo que es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la emoción superíndice 3N. Es fácil dejarse llevar por el romanticismo y la ilusión, pero es fundamental recordar que las relaciones son complejas y requieren esfuerzo y dedicación. Andy y Kerem son personas reales con sus virtudes y sus defectos, y su relación, como cualquier otra, estará sujeta a altibajos y desafíos. Las relaciones, como todos sabemos, son complicadas. Requieren trabajo, compromiso, comunicación superíndice 3N y sobre todo, mucho amor. Andy y Kerem ya han demostrado que pueden enamorarnos con su historia de amor en la pantalla, pero ahora tienen que demostrar que también Copyright N pueden construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera en la vida real. La fama y la presión mediática pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. Es fundamental que ambos actores sepan manejar la atención del público y proteger su privacidad. No sabemos Copyright pasó superíndice 3 entre ellos la primera vez, ni por Copyright se separaron. Tampoco sabemos Copyright han cambiado o Copyright han aprendido de esa experiencia.
Lo que sabemos es que ahora tienen una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Es posible que hayan reflexionado sobre sus errores, que hayan aprendido a comunicarse mejor, que hayan encontrado la manera de equilibrar sus carreras con su vida personal. Sea cual sea el caso, lo importante es que estén dispuestos a trabajar juntos para construir una relación saludable y feliz. Y desde AQU, les deseo lo mejor. Espero que hayan encontrado la manera de superar sus diferencias, de fortalecer su amor y de construir un futuro juntos. Se lo merecen. Y nosotros, los fans, nos merecemos verlos felices. El amor es un sentimiento hermoso y poderoso, capaz de superar cualquier obstáculo. Esperemos que Andy y Kerem hayan encontrado ese amor verdadero y que sean capaces de conservarlo y cultivarlo a lo largo del tiempo. Pero al final del dúo, la decisión superíndice 3N es suya. Ellos son los que tienen que decidir si quieren estar juntos o no. Nosotros, como F. Ans, solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor. Y pase lo que pase, siempre estaremos AQU para celebrar sus condieresis copyrightsitos y para consolarlos en sus fracasos. Nuestra labor como fans es brindarles nuestro apoyo incondicional, respetando sus decisiones y deseándoles lo mejor en su vida personal y profesional. Porque al final, lo importante es que sean felices. Que encuentren la persona que los haga reír, que los apoye en sus sueños más menos y que los ame incondicionalmente. Y si esa persona es el uno para el otro, entonces que viva el amor. El amor es un motor que impulsa nuestras vidas, que nos da alegría, esperanza y fuerza para superar los desafíos. Esperemos que Andy y Kerem hayan encontrado ese amor verdadero y que sean capaces de construir una relación sólida y duradera. Así que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, Andy y Kerem están juntos de nuevo. Después copyright S de una separación superíndice 3N dolorosa, han decidido darse una segunda oportunidad. No sabemos qué copyright les deparará el futuro, pero desde AQU les deseamos lo mejor. Y a ustedes, mis queridos seguidores, les pido que los apoyen y que los respeten, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Respetemos su privacidad, evitemos especulaciones y rumores infundados, y brindemos nuestro apoyo incondicional a su relación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones, para chismear sanamente y para celebrar el amor. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre esta reconciliación superíndice 3N. ¿Creen que Andy y Kerem tienen futuro juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber sus opiniones, sus deseos y sus expectativas sobre esta reconciliación. ¿Qué esperan de Andy y Kerem como pareja? ¿Qué consejos les darían? No duden en compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQU siempre encontraru en lo mu ese reciente del mundo del espectáculo, las mejores entrevistas, los chismes mu ese calientitos y mucho, mucho amor. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentiru N. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Siempre tengo algo interesante para contarles. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.